¿Se dieron cuenta que cada vez más estudiantes de arquitectura están dejando de usar herramientas profesionales? Ya no se utiliza Photoshop, no se utiliza Illustrator, Rhino cada vez parece como si estuviera olvidado. No, ahora aparece Canva. Y no, no es un problema de dinero, es otra cosa. Es la cultura del ya mismo, resultados rápidos, sin esfuerzo, sin proceso, utilizando plantillas. Pero aquí está la pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando dejamos de usar herramientas para pensar y empezamos a usar solamente herramientas para salir del paso? Porque quizás el problema no sea Canva. Quizás el problema es que estamos formando arquitectos que ya no tienen tiempo para pensar. Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La voz más ronca, aprendimos rápido lo que cuesta hablar. La arquitectura no es una caja, un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír cuando... Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Hay algo curioso que me está pasando últimamente. Hace un par de años que doy una asignatura en los primeros cursos, en los grados de arquitectura, de paisajismo, de diseño integral y gestión de la imagen. Es una asignatura que yo llamo asignatura desafío. Básicamente consiste en enseñarle a los estudiantes de los primeros cursos a pensar y a utilizar las herramientas digitales. Qué sé yo, AutoCAD, Rhinoceros, 3D Studio Max, Photoshop, Illustrator, bueno, los programas fundamentales, digamos, que necesitas para empezar a montar, digamos, lo que es el proyecto arquitectónico. Yo digo que es una asignatura desafío porque, por un lado, es puramente técnica, ya que tienes que explicarle sobre software, sobre hardware y ese tipo de cosas. Pero, por otro lado, es, digamos, también un gran desafío porque están en los primeros años y muchas veces tienes que enseñarle no solo a representar, digamos, de algún modo el proyecto, sino que también tienes que enseñarle un lenguaje nuevo, ¿no? Pero cuando logran y hacen ese paso, los resultados son increíbles porque comienzan a descubrir un nuevo mundo y cuando le pierden el miedo, bueno, salen cosas alucinantes, salen cosas muy interesantes. Y con el tiempo terminan convirtiéndose en parte de una gran, digamos, conociendo una gran herramienta y pudiendo desarrollarla y pudiendo utilizarla. Y como suele ocurrir, muchas veces los estudiantes de los cursos superiores a veces se acercan a mi despacho a preguntarme alguna cosa. ¿Qué sé yo? Marce, ¿cómo hago esto en Rhino? ¿Cómo puedo modelar tal cosa? ¿Cómo exporto esto a otro formato? ¿Cómo puedo imprimirlo a esto? ¿Por qué me da error en la impresión 3D? ¿Qué sé yo? Cosas elementales, es normal, incluso es bonito porque significa que están explorando, que aparecen problemas nuevos, que el proyecto empieza de algún modo a empujarle fuera de lo que saben hacer, ¿no? Pero en los últimos tiempos he empezado a notar algo raro, un patrón. Es curioso, pero cada vez más estudiantes dejan de usar herramientas profesionales para presentar sus trabajos. No aparece Photoshop, Illustrator, ni Rhinoceros, ni qué sé yo, ni 3D Studio Max. No, ningún programa de diseño serio en el sentido de la palabra, ¿no? Y empiezan a aparecer otras cosas, como por ejemplo Canva. Canva para hacer un póster de arquitectura, Canva para presentar proyectos, Canva para maquetar paneles, para hacer tridimensiones, para hacer detalles constructivos. Entonces, a ver, ojo, yo no tengo nada contra Canva, es una herramienta útil para muchas cosas, pero no está diseñada para producir documentación profesional de arquitectura, o de paisaje, o de diseño gráfico.
tiene limitaciones evidentes, la precisión, el control tipográfico, uno no puede configurar absolutamente todo de una tipografía, el manejo de imágenes es bastante deficiente, la composición compleja, bueno, queda ahí en medio camino, y ni que hablemos del mundo tridimensional o de los sistemas paramétricos, porque bueno, ya ahí ni siquiera entran, ¿no? Entonces, es extraño, no sé, sería como cocinar con el microondas. A ver, hay gente que cocina con el microondas y muchas veces te salva en más de una oportunidad. Pero nadie pagaría para ir a un restaurante, imagínense un restaurante 5 estrellas donde la comida que te sirven sea preparada con un microondas. Sería extraño, ¿no? Entonces, aquí la pregunta inevitable es, ¿por qué? ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué muchas veces esos mismos estudiantes, si tienen acceso a Illustrator, a Photoshop, a 3D Studio Max, a qué sé yo, a AutoCAD, ya sea porque compraron las licencias o tienen las versiones educativas o tienen otros programas más, digamos, con versiones alternativas gratuitas, qué sé yo, no voy a hacer un listado de programas gratuitos, pero hay un montón de software libre profesionalmente hablando, ¿no? Porque pareciera que la cuestión no es el precio. Aquí no estamos hablando de que uno usa una cosa o usa otro programa por una cuestión económica. La cuestión parece que es la facilidad. Lo que buscan no es una herramienta potente, sino es una herramienta que resuelva el problema rápido, algo que permita, no sé, arrastrar una plantilla, soltar 4 imágenes, poner un título bonito y listo, ¡pum! El resultado aparece más o menos decente, sin ninguna fricción, tampoco aprendizaje, porque es usar una plantilla. No hay prácticamente esfuerzo y cuando empecé a pensar en esto me di cuenta de algo incómodo. Quizás el problema no es Canva, quizás el problema lo hemos creado nosotros, porque muchas escuelas de arquitectura ocurre algo muy extraño. Enseñamos herramientas digitales en los primeros cursos y luego pasamos años diciéndole a los estudiantes que lo importante es el lápiz, el papel, el croquis, la mano. ¡Qué lindo! ¡Acuarelas! Como si pensar digitalmente fuera una especie, qué sé yo, de desviación peligrosa. Entonces el estudiante aprende Rhino, aprende AutoCAD, aprende 3D Max en los primeros años y no vuelve a utilizar esa herramienta de forma seria, no sé, hasta tercero, cuarto, quinto, cuando ya tiene que hacer, qué sé yo, las últimas asignaturas y ya no, digamos, acercándose a su vida profesional, tiene que ponerse en serio a trabajar con los sistemas digitales, ¿no? Entonces, cuando vuelve a necesitarlas, ya es tarde. Tiene 5 entregas la semana siguiente, maquetas que hacer, planos que corregir, render para preparar. No tiene tiempo para recuperar una herramienta que aprendió hace 3 años. Así que, bueno, claro, hace lo lógico. Busca la solución más rápida, utilizar plantillas, utilizar herramientas automáticas, plataformas que le permitan salir del paso. Y en ese punto aparece Canva, no como una elección consciente de diseño, sino como un síntoma de algo mucho más profundo, una formación que separa el pensamiento de la herramienta. Hay un dicho que decía frecuentemente mi abuelo, y es que aunque la mona se vista de seda, mona queda. Básicamente lo que este dicho está queriendo decir es que si tenemos un chimpancé y por más que le pongamos un hermoso vestido de Versace o de Christian Dior, bueno, va a seguir siendo un chimpancé. Ahora, si esa simple abstracción la llevemos al mundo del diseño, descubrimos que si un diseño es malo, podés dibujarlo a mano, podés dibujarlo con rinoceros, podés hasta imprimirlo en 3D si querés, venderlo como quieras, pero el diseño va a seguir siendo malo. Independientemente de cómo lo reproduzcas, cómo lo materialices, ¿no? Lo que me lleva a lo segundo. Hay algo curioso en la cultura digital actual. Nunca hemos tenido herramientas tan potentes, nunca.
Un estudiante de hoy en día tiene en su ordenador más capacidad de cálculo, de representación y de simulación que la que tenía un estudio completo de arquitectura hace 30 años. Software de modelado tridimensional, motores de renderizado físicos que son absolutamente precisos, sistemas paramétricos capaces de generar miles de variaciones de un mismo proyecto, inteligencia artificial capaz de producir imágenes, analizar datos o automatizar procesos. Desde el punto de vista tecnológico vivimos literalmente en la época más poderosa que ha tenido nunca el diseño. Y sin embargo, junto a ese desarrollo espectacular ha aparecido otro fenómeno muy distinto. Una especie de obsesión, una obsesión creciente por herramientas que prometen eliminar cualquier tipo de esfuerzo. Herramientas que no te piden aprender nada, herramientas que funcionan a base de plantillas, herramientas que prometen resultados rápidos, aceptables y sin fricción. Arrastrás una imagen, elegís una plantilla, cambiás un texto, listo, pum, listo, ya está, lo tenemos. Plantillas, botones mágicos, inteligencia artificial que genera algo en 5 segundos. Programas donde básicamente es arrastrar elementos prediseñados y obtener un resultado que, visto de lejos, parece profesional. Visto desde lejos, desde muy lejos. Es el famoso ese, sí, tiene un buen lejos. Y hasta parece bonito. This is so funny. Pero cuando analizás un poquito más, descubrís que en esencia es la vieja mona vestida de seda. Por lo general son resultados hechos a las apuradas, sin pensar demasiado, y solo con un lindo empaque. Empaque que para colmo, al estar basado en patrones semejantes, comienzas a verlo frecuentemente en todos lados. Es como, ¿vieron esas canciones viejas del verano que de tanto escucharlas en las publicidades, en las calles, en el bar y hasta, qué sé yo, en tus sueños? Al final termina cansándote y deteriorándose de algún modo, ¿no? Es como si perdiera calidad con cada nueva interpretación. Al final te termina agotando. Y Canva es probablemente el ejemplo perfecto de esta cultura. No porque sea una herramienta mala en sí, para ciertas cosas es fantástica, una presentación rápida, una infografía sencilla, una comunicación visual básica, está muy bien pensada para lo que quiere ser. El problema aparece cuando una herramienta diseñada para resolver rápido empieza a reemplazar herramientas diseñadas para pensar con precisión. Y acá me voy a precisar un poquito más, porque lo importante siempre es lo que ocurre durante el proceso. Porque en ese proceso ya no hay construcción de conocimiento, no hay decisiones de tipografía, no hay composiciones conscientes, no hay un control real sobre lo que estás haciendo. Hay simplemente una estructura prediseñada que alguien, otra persona, preparó antes por ti. Y ese pequeño cambio, pasar de construir a ensamblar, parece insignificante, pero en realidad transforma completamente la relación con la herramienta y obviamente con el diseño posterior. Okay, but the point is... Las herramientas profesionales, las de verdad, siempre tienen algo en común, te obligan a aprender cómo funciona lo que estás haciendo. Un programa de modelado te obliga a entender la geometría, qué está adelante, qué está después, cómo se relacionan las aristas, cómo se relacionan los vértices, cómo se relacionan los volúmenes. Un programa de imagen te obliga a entender la composición, te obliga a entender sobre color, sobre diferentes tipos de gamas de relaciones. Un programa vectorial te obliga a entender de proporciones, de jerarquías, de ritmo visual. Cuando uno renderiza, tenés que entender sobre textura, sobre cómo impacta la luz sobre una superficie, cómo si pones, qué sé yo, un objeto verde en un espacio blanco y lo iluminás, bueno, ese objeto termina tiñendo el espacio blanco de su alrededor, entonces tenés que tener cuidado. Esas cosas no son difíciles porque sí. Son exigentes porque están diseñadas para trabajar con precisión, para trabajar como se comporta el mundo real. Las plataformas de plantilla hacen exactamente lo contrario. Eliminan toda la complejidad para que el resultado aparezca inmediatamente. Y cuando desaparece la complejidad,
también desaparece una parte importante del aprendizaje. Otra vez la burra al trigo. Eliminan el aprendizaje, eliminan el control, eliminan sobre todo la posibilidad de equivocarte de forma productiva. Y cuando desaparece el error, desaparece también una parte enorme de ese aprendizaje. Y lo que queda es una especie de estética instantánea, como una sopa de estas que le agregas agua y ya está lista. Un resultado rápido, visualmente agradable, pero profundamente superficial. Y esto no ocurre, ojo, solo con Canva. Está ocurriendo con muchas herramientas basadas también en la inteligencia artificial que hoy circulan por Internet. Herramientas que prometen generar imágenes, textos, videos, render, proyectos enteros en cuestión de segundos. Pero lo que se ve es siempre lo mismo: velocidad. Hazlo con un clic. Hazlo en 5 segundos. Ese último punto es impactante porque parece que mezclamos y confundimos velocidad como sinónimo de calidad. Y de nuevo, creo que aquí también tenemos algo de culpa los educadores. Porque si exigimos 40 dibujos para la semana que viene, 20 perspectivas explotadas y no sé cuántos detalles constructivos, bueno, el estudiante hará lo imposible por cumplirlo, aunque eso signifique que tenga que dejar de pensar. A veces, cuando veo los trabajos prácticos de algunas asignaturas, pareciera que el eslogan es "El que piensa, pierde". Y si en lugar de pedir 40 dibujos pedimos uno solo, y evaluamos ese dibujo como parte de un proceso, ¿por qué pedir 20 perspectivas si con una sola se puede evaluar al estudiante? Una donde el estudiante tenga que seleccionar el punto de vista, tenga que decir por qué eligió esa perspectiva, por qué dejó afuera esto, por qué agregó esto otro. No hace falta 20 perspectivas para que expliquen algo. Nosotros también como educadores estamos confundiendo a veces muchas cosas. A veces confundimos cantidad con calidad. Pero lo interesante es que esta cultura del resultado rápido no se queda solo en los estudiantes, está en todas partes. Si uno pasa un rato en Internet, en las redes sociales, empieza a ver algo que se parece mucho, no sé, a una especie de bazar medieval, ¿no? Donde cada posteo te lleva a esos vendedores ambulantes que iban de pueblo en pueblo vendiendo elixires mágicos. Solo que en lugar de vender alfombras persas o amuletos contra el mal de ojo, bueno, ahora venden fórmulas mágicas para arreglar tu vida. El gurú de la productividad que se levanta a las 5 de la mañana y te promete que si haces lo mismo va a cambiar tu vida radicalmente. El experto financiero que jamás ha gestionado nada más complejo que su cuenta de TikTok, pero ahora te da la posta, la solución perfecta. El iluminado de la inteligencia artificial que descubrió ChatGPT hace 3 meses y ahora te da un seminario sobre el futuro del trabajo y cómo hacer el prompt perfecto. Todos y todas tienen una receta mágica, una fórmula, un método, un sistema revolucionario. Y curiosamente todos comparten la misma promesa: hacer las cosas sin esfuerzo, y ellos tienen siempre la solución. Por supuesto, previo pago de sus honorarios, porque, claro, si van a solucionar tu vida, qué menos que pagarle, no sé, 100 o 200 euros o dólares, ¿no? Algo que para ellos que son multimillonarios no es importante, porque ellos no necesitan tu dinero. Pero para ti es importante que hagas ese pago porque indican cuán comprometido estás con el cambio de tu vida, ¿no? This is so funny. Por Dios, en serio, son una especie de vendehumos 2.0, ¿no? Pero lo curioso de toda esta magia de Internet, y creo que es lo que más pega de todo esto, es que algunas frases quedan en el imaginario. Trabaja menos y gana más. Hazlo en 5 minutos. No necesitas saber absolutamente nada. Este último
es fascinante porque históricamente el conocimiento funcionaba exactamente al revés. Para ser médico tenías que estudiar años, para ser ingeniero tenías que estudiar, qué sé yo, muchísimo, para ser arquitecto, bueno, cada vez se inventan nuevas cosas, entonces hay que estar todo el tiempo tratando de perfeccionarse, haciendo cursos, máster y qué sé yo. Pero ahora parece que el mensaje cultural que domina es otro. No necesitas aprender nada, solo necesitas la herramienta perfecta, la herramienta correcta, la app perfecta, la plantilla correcta, el curso correcto y por supuesto la inteligencia artificial correcta. Y en ese contexto la herramienta deja de ser un instrumento para pensar y se convierte en una especie de máquina para salir del paso. No importa cómo funciona, no importa qué decisión hay que dejar atrás. No importa si el resultado es realmente bueno, lo único que importa es que aparezca algo rápido. La lógica del ya mismo, ¿no? Llame ya en los próximos minutos y no pierde la oferta. Ese es el verdadero problema. Porque cuando el tiempo para pensar desaparece, el pensamiento también desaparece. Y entonces, las herramientas que sobreviven no son las más potentes, ni las más precisas, ni las que permiten explorar mejor el problema. Sobreviven las más rápidas, las que permiten producir algo aceptable en menor tiempo, las que sustituyen el proceso por una plantilla, las que convierten el diseño en una especie de ensamblaje rápido de piezas prefabricadas. Y ahí es donde aparece ese fenómeno muy curioso, ¿no? Herramientas extremadamente potentes conviviendo con una cultura que en la práctica empuja a utilizar las más superficiales, no porque sean las mejores, sino porque son las más rápidas. Y aquí es donde aparece una confusión enorme que se está repitiendo muchísimo últimamente. Porque cuando uno critica esta lógica del ya mismo, inmediatamente aparece alguien que dice, bueno, sí, claro, es que la tecnología está destruyendo el pensamiento. No es así. ¡Cállate, maldito aparato, que no puedo oír mi cerebro! Quiero cacahuates. La tecnología no tiene nada que ver con esto. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. Las herramientas digitales más avanzadas, las herramientas que tenemos hoy, modelado paramétrico, simulación, inteligencia artificial, no eliminan el pensamiento, lo exigen. Un sistema paramétrico no funciona si no entiendes la relación entre los elementos. Una simulación ambiental no sirve de nada si no sabes interpretar los datos. Y una inteligencia artificial no es una máquina mágica que piensa por ti. Es una herramienta que amplifica lo que ya sabes. Si no sabes nada, amplificará nada. Por eso, el verdadero problema no es que existan herramientas rápidas. El problema aparece cuando confundimos automatización con conocimiento. Cuando pensamos que usar una herramienta equivale a entender lo que estamos haciendo. Cuando creemos que producir algo rápido equivale a haber pensado algo bien. Y eso en arquitectura es particularmente peligroso. Porque la arquitectura nunca ha sido una disciplina de velocidad, nunca lo fue. La arquitectura siempre ha sido una disciplina de decisión, de proporción, de relación entre partes, de entender por qué un elemento está donde está y no en otro sitio. Y esas decisiones, por mucho software que tengamos, sigue requiriendo algo que ninguna tecnología ha logrado reemplazar hasta el momento: tiempo para pensar. Quizás por eso el verdadero desafío de las herramientas digitales no es aprender a usarlas, eso es relativamente fácil. El verdadero desafío es no olvidar para qué sirven. Y no sirven para producir más rápido, sirven para pensar mejor. Y cuando olvidamos eso, cuando empezamos a usar herramientas diseñadas para no pensar, herramientas diseñadas solo para producir más deprisa, entonces el problema no es que la tecnología se vuelve superficial. El problema es que nosotros nos volvemos reemplazables.
Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.